Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Ya está en el aire el programa de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa, Hablan los Educadores. Hablan los Educadores es su programa de noticias, de comentarios, de entrevistas. Hablan los Educadores, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, por el canal del Sol, en su nueva visión. Bueno, amigos, amigas televidentes, si usted quiere saber lo que ha pasado en el sistema educativo de la República Dominicana, no mueva su canal y así podrá enterarse a través de este programa, su programa, Hablan los Educadores. Y en Hablan los Educadores, como todos los miércoles, el maestro Danilo Caminero. Buenas noches, don Julio. ¿Cómo está usted? Yo estoy muy bien. ¿Está bien? Sí. Pues yo me alegro que usted esté bien, porque si los amigos están bien, ¿verdad? Porque si te digo lo contrario, ¿qué va a pasar? No, nunca. A mí el que me pregunta cómo yo estoy, yo le digo bien y mejorando, lo más bonito. Y se me acerca. Porque en este país, al que está mal, nadie lo quiere tener a su lado, solamente a lo que está bien. Mire, profesor, el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INABIMA, mañana jueves, inicia la entrega del plan de retiro complementario a los maestros, maestras jubilados del decreto 279-17. Continúa entregándolo, porque ya tuvo una primera entrega, le entregó a 500, ahora le va a entregar a 1000 en dos tandas. En la mañana 250 el jueves, en la tarde 250. El viernes 250 más en ambas tandas. Espero que cada maestro sepa en cuál tanda le corresponde y el día, ¿verdad? Porque recuerde que si van fuera de la tanda que le corresponde, se puede crear un entaponamiento. Es de suponerse que ellos han estado llamando. No, claro que sí, ya ellos llamaron a todos los que le corresponde para que se presenten en el día de mañana jueves y el viernes a recibir cerca de 600 millones de pesos. ¿Qué dinero? 600 millones de pesos. Oh. ¿Cómo usted diría que van a estar? Van a estar mucho. Mucho. Así es que los maestros, maestras jubilados, hasta 32 años. Luego, el director ejecutivo de INABIMA, el licenciado Yuri Rodríguez, anunció en este programa que una vez termine esa entrega, para septiembre va a culminar con ese decreto, con el 279-17, porque hay que ver que todavía ahora queda pendiente el 133-19, los 1084 nuevos maestros jubilados de ese decreto. Ese decreto tiene menor cantidad. Claro, es que este decreto que se está entregando ahora tenía más de 3000. Ahí se recogió. Sí, señor. Más de 3000. Así es que eso es el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, el INABIMA, quien cubre la parte ¿cuál? De la seguridad social del magisterio, esa es la AFP del magisterio, claro, del magisterio de la República Dominicana. Donde la ganancia de esos recursos son de los maestros. La ganancia es de la institución, la institución, porque ellos lo único que tienen que sacar es los gastos de la institución, que dicho sea de paso, ellos han mostrado que los gastos de la institución están por debajo de un 10%. Porque otras instituciones tienen que pagar para que le administren su dinero. Así mismo, los maestros tienen su propia AFP. Y a propósito del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, el INABIMA, tenemos que una institución de prestigio nacional de muchos años, preocupada siempre por el bienestar de la educación en la República Dominicana. Me refiero a Acción Empresarial para la Educación, mejor conocido como EDUCA. Ha hecho un análisis sobre la AFP de INABIMA y sobre cómo la ve en el futuro. Eso es importante. Sí, pero antes de llegar a EDUCA, yo quiero decir sí, que INABIMA no fue algo que cayó como el maná del cielo. Fue el producto de una lucha sistemática y constante de los maestros y las maestras
de la República Dominicana. Claro, este es el producto de la ley 6697 y con sus respectivas modificaciones de la 451-8 que modificó varios artículos, especialmente del 167 al 176, que tiene que ver con las jubilaciones y las pensiones. Recuerde que antes el maestro se jubilaba con 35 años en servicio sin importar la edad. Luego se jubila y con 30 años y 60. ¿Ah? Sí. Y luego en la 451-8 se les redujeron entonces 5 años. Se pasó en vez de 35-30, en vez de 30-25 y en vez de 25-20. Que no dejaban de meterse por debajo de la mesa algunos amigos y los jubilaban más jóvenes. Bueno, así la influencia sí. De los gobiernos que teníamos. Entonces, INAVIMA, que es la FP de los maestros, está siendo estudiada por Acción Empresarial para la Educación, EDUCA. EDUCA siempre ha hecho estudios, tanto en la parte pedagógica del sistema educativo. Ha presentado varios estudios. Ahora el estudio que está presentando es económico con respecto a INAVIMA, que es la AFP de los maestros y la maestra. Y eso quiere decir que EDUCA está preocupada por la suerte. Por la suerte del futuro de los maestros. Especial, sí, de los maestros. Bueno. Está claro. Vamos entonces a conversar en el día de hoy con Darwin Caraballo, quien es el director ejecutivo, ¿verdad?, de EDUCA, para compartir y conversar con ellos y ver, nos presenta a ver cómo ha sido el estudio que ha hecho EDUCA, cuál es la base científica que ha tomado y cuál es el panorama que ese estudio presenta. Buenas noches, Darwin, ¿cómo está? Muy bien, buenas noches para usted y para todos los televidentes. Siempre es un gusto venir aquí a hablar con los educadores. Ay, para nosotros. No solamente también. con ustedes, sino con los que están del otro lado de la pantalla, que luego sé que se motivan y se comunican, sí. Y con gusto podemos responder a las inquietudes también. Efectivamente, EDUCA siempre preocupada por maximizar las inversiones y los resultados de la calidad de la educación en la República Dominicana. Hace algunos años hizo un estudio sobre la calidad de la inversión, la calidad del gasto educativo, desde que el presupuesto del 4% llegó efectivamente en el año 2013. Ese estudio que publicamos en el 2016 nos daba algunas señales de alerta en algunas áreas. Y una de ellas era lo que ocurría con el sistema de jubilaciones y pensiones del Ministerio. ¿Por qué? Porque visualizábamos ya en ese momento que progresivamente la participación de esta cuenta de jubilaciones y pensiones en el conjunto del presupuesto del Ministerio de Educación estaba siendo cada vez más significativa, crecía con cierta velocidad, y en la medida en que el Ministerio tenga que destinar más recursos a pagar y honrar jubilaciones y pensiones muy merecidas, se destinan menos recursos a aspectos vinculados a la calidad de la educación que ocurre hoy. Y esto traducía y trasladaba la inquietud a ver qué le pasaba al Instituto de Bienestar de los Maestros, al INAVIMA, para administrar el fondo que ellos están logrando incrementar constantemente, y cuál iba a ser la suerte de las jubilaciones, no tanto de hoy, sino en el futuro, para evaluar si en el largo plazo los maestros que hoy están trabajando tienen asegurada su jubilación. Y ese fue un poquito el objetivo del estudio, que tuvimos que plantear y generar, como los estudios que hace EDUCA, con seriedad, con rigurosidad metodológica. Y como no tenemos en el equipo de EDUCA el saber del análisis actuarial, tuvimos que contratarlo a una firma especializada, porque ustedes saben, y los televidentes también, los profesores que nos ven del otro lado, que para evaluar la salud de un sistema de jubilaciones y pensiones, uno tiene que recurrir a un análisis particular, que se llama actuarial, que estima los flujos que va a recibir esa caja de jubilaciones durante un periodo de tiempo, las probabilidades de sobrevivencia, de vida, de defunciones, la esperanza de vida, la posibilidad de jubilaciones prematuras, la posibilidad de salidas del sistema de los docentes hacia otras cajas o otras actividades, y todo esto resulta en un cálculo que requiere de cierta complejidad matemática. Allí fue cuando EDUCA recurrió a esta empresa que llama Novaster, a partir de una licitación pública.
se presentaron diversas instituciones del mundo especializado y esta empresa Novaster, con sede en Barcelona, Cataluña, España, bueno, nos proveyó de ese servicio de análisis. Una vez realizado este estudio, tenemos algunos hallazgos importantes que decidimos plasmarlos en esta publicación y compartirlos con la comunidad educativa, la comunidad particularmente de los maestros, porque hay algunas señales de alerta que confirman nuestras impresiones originales y que dieron cabida al estudio. Lo primero que hay que decir es que en el corto plazo no hay ningún problema. ¿A qué usted le llama corto plazo? Estamos hoy en el 2019, 2020, 2025, hasta el 2030, 2035, no hay problemas significativos que tenga el fondo. De todos los maestros que se jubilen a partir de ahora y sobrevivan, Dios quiera que puedan seguir vivos hasta el 2035 gozando de su jubilación, no tienen ningún problema, porque la dinámica del diseño del sistema sigue funcionando. Los problemas comienzan a visualizarse hacia el año 2039, cuando terminan de vencer las fases preliminares que se establecieron en el proceso de puesta en funcionamiento del INAVIMA, y allí es cuando el INAVIMA tiene que comenzar a hacer frente por sí mismo las jubilaciones y pensiones todos los meses de todos los maestros jubilados. Y como están ocurriendo algunas transformaciones en el sistema importante, quiere decir que se están agregando más docentes, ya hoy son prácticamente 100.000 los educadores que están en el sistema educativo, y la tasa de reposición que se tiene hoy es una ganancia del sindicato, como bien lo decía nuestro querido colega y profesor, de que fue una lucha sindical a partir del cual el profesor hoy se retira cuando cumple 30 años de servicio con el mismo salario que tuvo el promedio en los últimos 12 meses, es decir, para ponerlo muy simple a los televidentes, el último salario es con el que se retira el docente. Eso no es típico en el mundo, y entonces ahí puede empezar a generar algunos inconvenientes cuando se equilibre la cantidad de activos con una cantidad de docentes pasivos que a partir del 2039 se empiezan a acumular. ¿Ustedes han hecho un estudio de cuántos, por ejemplo, maestros entran en un año y cuántos salen jubilados, pensionados? ¿Es igual? ¿Entran más que lo que salen? ¿Cómo es la proporción? Claro, exactamente. Esa es la clave del análisis. El cálculo actuarial implica estimar cuántos van entrando, cuántos van saliendo y cuántos son los pasivos en función del total de los activos. Hoy la situación es sana. En el corto plazo no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la cantidad de pasivos representa tan solo el 20% del total de activos. Y con este volumen no hay ningún problema evidente. Pero ¿qué ocurre? Afortunadamente... No, yo no diría esa sola circunstancia. Hay otras. Bueno, por ejemplo, de que INAVIMA es después del 2025 que va a comenzar a erogar parte de su fondo. Apenas le va a pagar a los maestros del 2025, los jubilados del 2025. Si hay un decreto en el 2025 del INAVIMA que solamente va a aportar el 10%. Exactamente. Hasta ahora se hace Mientras tanto, a esa funda, como dicen en mi campo, a ese macuto le va entrando todo eso. Le va entrando eso, se va acumulando y el INAVIMA lo está administrando, y ahora luego conversaremos cómo lo está administrando, que está teniendo muy buenos réditos, pero hay algunos aspectos que señalar. Efectivamente, el INAVIMA a partir del 2025 se tiene que hacer cargo de hasta el 10%, pues pudiera ser menos, siempre y cuando justamente el legislador lo previó, los cálculos actuariales permitan que el INAVIMA asuma ese grado de responsabilidad. Pero a partir del año 2039 ya le toca hacerse cargo del conjunto global. Y allí donde empieza a generarse un problema. ¿Por qué? Decíamos que afortunadamente las condiciones de los maestros van mejorando, el magisterio es básicamente femenino y la esperanza de vida aumenta. Y los maestros, afortunadamente y gracias a Dios, están viviendo cada vez más. ¿Qué ocurre con esto? Que las causales jubilatorias que previó el sistema original de la ley 6697 y los ajustes introducidos
por la 45108 que usted muy bien hoy presentaba, profesor, habilitaron a que los profesores, una vez que cumplen 30 años, se jubilan con el 100% o incluso se pueden retirar con 20 años de trabajo en el servicio con el 65% del salario. Pero los profesores están ingresando a una edad temprana hoy al sistema. De hecho, cuando uno mira la estructura de edades del sistema, son profesores básicamente jóvenes, que están entre los 22 y 23 años. Si uno proyecta 30 años de trabajo, un profesor promedio se va a poder estar jubilando en los años por venir en los 53 a 55 años de edad. Y no será nada extraño que hacia el 2039 la esperanza de vida de las maestras, sobre todo, que sobreviven más a los hombres, esté en el orden de los 80 a 85 años. Es decir, que el sistema tendrá que financiar, después que se retira, que se jubila un profesor, 30 años, 25 años de vida. ¿Usted tiene el promedio de cuántos años, el promedio de a los cuántos años se retiran los maestros de labor docente? Bueno, sí, correcto. ¿Cuánto es el promedio? Bueno, lo podemos ver ahora y revisar en el propio documento, que ahí está, y aprovecho a decirle a los televidentes que este libro está disponible en la página web de Educa, en el www.educa.org.do, y lo pueden bajar y revisar. Juntos ahora lo podemos buscar, tal vez luego de la pausa, y compartir. Muy bien, porque no sé si Educa también ha tomado en cuenta que por el hecho de yo cumplir 30 años no tengo que jubilarme. No. Y porque si el sistema me habilita y me acondiciona la situación, yo puedo seguir más. Porque recuerde que la ley establece que después de 30 años usted me puede poner un 5% hasta los 3 primeros años. 3 primeros años. Lo que pasa es que eso no se está cumpliendo tampoco. Claro, correcto. Entonces, correcto. si yo pudiera, en vez de jubilarme, cuando usted dice, cuando yo en vez de jubilarme con 30 y 53, creo que decían que el promedio era 58. 58. Pues entonces pudiera ser 61 o claro. 62. Si esa condición estuviera funcionando, que no lo está. Correcto. Ese es uno de los temas que hay que revisar. Primero concentrémonos en los problemas para después ir a las soluciones. Entonces, lo que queremos plantear es que, decíamos, el argumento es, afortunadamente los profesores están viviendo cada vez más, y eso es una gran noticia, una gran noticia. La vida no tiene precio, por lo tanto, no hay sistema que pueda pagar algo que no tiene valor. Entonces, cada año que el profesor sobreviva es una noticia que hay que celebrar. Lo que ocurre es que estos sistemas están diseñados para que sobrevivan los que están jubilados en un periodo menor de tiempo. Cuando esto empieza a ocurrir, genera un problema, porque en determinado momento esta evolución de la esperanza de vida, estas buenas condiciones sobre las cuales se puede jubilar un maestro, va a generar una propensión a jubilarse alta. Usted cumple los 30 años y va a ganar lo mismo jubilado que trabajando, ¿usted qué va a hacer? Se va a jubilar. Y luego el sistema va a tener que financiarlo durante 25 a 30 años. Va a llegar un momento sobre los años 2060 en donde el número de activos probablemente esté muy cercano al número de pasivos. Y allí... ¿A qué año? Hacia el año 2060. Esto quiere decir que en ese momento el sistema ya no va a poder hacer frente, independientemente de los otros supuestos, pero en ese extremo ya no va a poder hacer frente las obligaciones corrientes con los aportes de los activos. Si usted tiene la misma cantidad de pasivos, la misma cantidad de activos, con los aportes de los activos, no va a alcanzar, aún sumándole la rentabilidad del fondo del INAVIMA, para pagar las obligaciones corrientes. Y ahí, ¿qué ocurre? Para no dejar de pagar las jubilaciones, el INAVIMA va a tener que echar mano al fondo. Y cuando empieza a echar mano al fondo, ahí comienza entonces a comerse parte de ese pastel que se termina agotando rápidamente. Pero usted me habla del 2060. Sí, eso es. Ahora, ¿qué ocurre? Hay algunos factores que pueden acelerar este proceso de en qué momento el sistema colapsa. Por ejemplo, los incrementos salariales recurrentes. El supuesto que está trabajado el sistema, el estudio, uno de los escenarios, tiene que ver con los incrementos salariales promedios que se han ido registrando, en torno al 9%. Cuando uno proyecta eso, acelera entonces
la situación problemática hacia el 2039. Si uno relaja eso al 6%, se va más hacia el 2040. Ahora, los televidentes pueden pensar 2039, 2040, 2060, oye, pero eso es muy largo plazo, tal vez muchos de nosotros ni siquiera estemos sobre este planeta. Pero, para garantizar que las jubilaciones de los maestros que están hoy ingresando al sistema no tengan ningún problema de ser honradas, de ser respetadas como debe ser para un educador que le dedicó 30 años de su vida al sistema y que bien merecido lo tiene, hay que actuar hoy. Hay que actuar hoy, hay que prever algunas modificaciones que deben introducirse para justamente no poner en riesgo las jubilaciones futuras. Sin embargo, la misma ley tiene algunos mecanismos de defensa del sistema. Por ejemplo, hasta el momento, los aportes que hacen los maestros activos al plan de pensiones es de 9.97, ¿verdad? 7.87 del Estado y 2.10 del Consejo, 0.97. Pero ¿qué pasa? Que el artículo 168 de la Ley General de Educación prevé de que si es necesario, ese porcentaje se puede aumentarse, y al aumentarlo, entonces, en vez de ser 2060, para poner un ejemplo, entonces la situación todavía entonces pudiera ser mucho más larga, el 70. Esos son el tipo de cosas que debemos trabajar conjuntamente con todos los actores para ver qué acciones tomar, no ni siquiera ahora, porque lo que Educa está planteando es que las acciones que se deban tomar no afecten derechos adquiridos, obviamente. ¿Cómo vamos a poder presentar algo que afecte derechos adquiridos de todos los maestros que merecen y deben recibir la merecida jubilación? Bien. Vamos, se nos estaba viendo, esto está tan interesante. Vamos a ir a nuestra primera pausa, Darwin, claro. Y cuando regresemos vamos a seguir conversando sobre este interesante tema. Y a los amigos televidentes, después de la segunda pausa, entonces vamos a recibir sus llamadas. Así que adelante, señor director. Gracias, amigos y amigas televidentes, por continuar ahí con el espacio de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa, Hablan los Educadores. En Hablan los Educadores, la noche de hoy, conversando con Darwin Caraballo, el director ejecutivo de Acción Empresarial para la Educación, EDUCA, y hablando sobre la sostenibilidad del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA. Si usted fuera a resumir en 3 o 4 puntos las debilidades fundamentales que ustedes han encontrado en el estudio del INAVIMA, ¿cuáles han sido? Bueno, profesor, lo que nosotros diríamos es que el riesgo de la sostenibilidad existe, que la buena noticia es que se está advirtiendo con el suficiente tiempo para hacer los ajustes correspondientes, para que no se vean afectados ni los derechos de los jubilados actuales, ni los derechos de los jubilados futuros, que hay que introducir algunos cambios importantes, que hay que volver al cumplimiento de la normativa en cuanto a las inversiones, o más bien, si es que se considera que la inversión y la estrategia actual de inversión es la más correcta, ajustar la norma para evitar que la norma esté incumplida, y sobre todo generar las garantías para que cada docente que está ingresando al sistema tenga la certeza que en el futuro va a poder contar con su jubilación. Bien, cuando usted dice ajustar las normas, si las inversiones que está haciendo el INAVIMA dicen que incluso está por encima en un 3% que las otras instituciones, sí, ¿cuál es la debilidad que ustedes vislumbran? No vemos ninguna debilidad en principio, sino dos observaciones, no debilidad, pero sí observaciones. La primera, el 100% de la inversión del INAVIMA hoy está en papeles, en bonos del Banco Central o del Ministerio de Hacienda. Y esto es tener, como dice el refrán, todos los huevos en la misma canasta. La ley establece que hay que tener una estructura de 40% para préstamos personales para vivienda a los docentes, 10% para préstamos de consumo, que en coordinación con el INAVIMA debe hacer la cooperativa, el INAVIMA,
y un 50% para otras inversiones. Hoy esa estructura no se está cumpliendo. Bien, si se entiende que debe ser la estructura actual porque da un rendimiento muy apetecible del 12%, como usted bien señala, y lo decía el director del INAVIMA en la presentación de este documento, por encima de otras AFP en el mercado, bueno, ajustemos entonces la normativa, la ley para cumplir la ley. La ley está para cumplirla, no para reiteradamente incumplirla. Si hay necesidad de ajustar la ley o esta estructura de inversiones, pues habrá que hacerla. Así que ese es el aspecto del comentario que tenemos vinculado con las inversiones. Escúchame, Julio, yo observo que la mayor preocupación en el estudio está en ajustar la ley, en que los recursos sean diversificados en cuanto a las inversiones, sí. En cuanto a las inversiones. En cuanto a las inversiones. Esa es la mayor preocupación. No, la mayor preocupación es que de continuar la situación actual y de no introducirse ajustes, en el largo plazo el sistema actual no va a ser sostenible. ¿Qué quiere decir que no es sostenible? Que no va a poder honrar las jubilaciones y pensiones de los maestros sin afectar el fondo patrimonial. Y eso es un cálculo que está sostenido en la evidencia empírica de los propios datos del INAVIMA. Esto puede ocurrir o antes o más tarde en el tiempo en función de ciertos supuestos que tienen que ver con, por ejemplo, cómo se vaya desempeñando el salario de los maestros durante estos años. Escuché que usted habla de que como los docentes han tenido un incremento salarial de un promedio de un 9%, entonces yo me pregunto, bueno, pero ¿en qué afecta eso el fondo de INAVIMA si cuando a un docente le aumentan el 9%, esa misma proporcionalidad tiene que él aumentar porque es porcentaje que pagan los docentes? No es una tasa, no es una tasa fija, es un porcentaje. A mayor salario, también mayor porcentaje. Claro, pero ahí lo que volvemos a decir es explicar cómo se da la estructura de jubilaciones. La estructura de remuneración en la educación dominicana responde también a la antigüedad. El profesor con más años en ejercicio tiene un salario más alto. Entonces, cuando usted en el mediano y largo plazo equipare el número de activos con el número de pasivos, esos incrementos salariales de los activos, que básicamente usted, por ejemplo, estaba mirando los datos que usted me preguntaba, de los 92.014 cotizantes que tiene en 2018, que tuvo en 2018 el INAVIMA, prácticamente el 40% tenían menos de un año del servicio del sistema, 41.496 tenían menos de un año. Si miramos entre los que tienen menos de un año y 5 años, suman más de 60.000. Es decir, el grueso de los docentes está en la escala incipiente del salario, mientras que los que se están jubilando están siempre con el salario mayor. Cuando ese volumen de docentes pasivos por la tasa de sobrevivencia permanezca como un conjunto cada vez más grande, se le va a hacer cada vez más pesado al INAVIMA. Y este es un estudio que pone en perspectiva de largo plazo una situación que queremos evitar. Ese es el mensaje que yo quisiera que los educadores que nos están viendo al otro lado de la pantalla entiendan que es el propósito de Educa. Aquí no hay ninguna agenda oculta. Nos ha sorprendido algunas declaraciones de algunas personas destacadas del sindicato que entiendo han opinado sin haber leído el documento. El documento lo que busca es simplemente garantizar que el sistema de jubilaciones y pensiones que los maestros han decidido darse sea sostenible en el tiempo. Aquí no estamos hablando de ir o migrar a un sistema de capitalización personalizada, no estamos hablando de eliminar el INAVIMA, no estamos hablando de que eso debe pasar al sector privado, nada de eso está en la agenda. Educa no tiene ninguna recomendación concreta para esto. De hecho, la recomendación 1 que tiene el estudio es convocar a un diálogo entre todos los actores. ¿Quiénes deben estar allí? El Ministerio, el INAVIMA, el sindicato, instituciones como las nuestras, instituciones especializadas en cálculo actuarial, la Dirección Nacional de Seguridad Social, que tienen que aportar a esta discusión. El Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, que por cierto a través de su Fondo Económico y Social, el FIES, ha invertido en la realización de este estudio. Este estudio Educa lo presentó a un concurso y Educa ganó ese concurso entre muchas propuestas para hacer este estudio. Sí.
Sin embargo, por ejemplo, en la ley 8701, las personas se jubilan con el salario de los últimos 3 años, ¿verdad? No en educación. No en educación, estoy diciendo vamos a decir en la situación normal. Correcto. Sin embargo, usted habla del incremento salarial de los maestros como si en todo el historial de existencia del magisterio, todos los años ha recibido incremento salarial. De acuerdo. Hay en épocas que se han pasado 4 años, 5 años y los maestros no han recibido ni un solo centavo. Eso quiere decir que se jubilarían con el salario de los últimos, aunque del último año, pero que lo han estado recibiendo durante 5 años. ¿Eso lo ha tomado en cuenta ese estudio? Claro, el estudio toma en cuenta esto y toma en cuenta las proyecciones y genera supuestos. Y además hace algo que técnicamente se llama análisis de sensibilidad, que es decir, bueno, ¿qué pasa entonces si los profesores, en lugar del 9%, reciben el 6%, o reciben el mismo que la inflación, es decir, 4%, o no reciben? O no reciben. Exacto. Ahora, nosotros no estamos proponiendo que los profesores no reciban aumento. Justamente lo que estamos tratando de evaluar es, bueno, cómo sanear en el largo plazo el sistema de jubilaciones y pensiones de los maestros para que se asegure que todos reciban la jubilación que se merecen y que la reciban de manera firme, frecuente y como debe ser. Esto amerita, a nuestro juicio, ampliar el diálogo, seguir la discusión y introducir esos ajustes acordados por todos los actores. ¿Ustedes incluyen en ese estudio también las pensiones por discapacidad y el salario de sobrevivencia? Claro que sí, claro que sí. Recordemos que el INAVIMA, en esta fase todavía de transición en la que experimenta, se está haciendo cargo de las pensiones. Recién hacia el 2029, como usted lo señalaba, perdón, hacia el 2025, como usted señalaba, profesor, va a asumir hasta el 10% de las obligaciones de jubilaciones y pensiones, y a partir del 2039 el 100%. Eso está considerado. Pero no es un seguro que tiene no es un seguro que cubre las pensiones de sobrevivencia y las por discapacidad. No es un seguro, o sea que no va eso no sale de los fondos de INAVIMA, sino un seguro que se paga para ellos, que los maestros hacen el aporte. Hasta la fecha del estudio, cuando nosotros hicimos el estudio, no se había presentado una aseguradora que estuviera dispuesta a comprar esa cartera. Sin embargo, debo decir en honor a la verdad que cuando se presentó el estudio, el director ejecutivo del INAVIMA garantizó de que ya había aseguradoras que estaban operando bajo este formato. Eso es un punto que debemos aclarar. Mientras hicimos el estudio, que estos finalizan con datos de 2018, no se había registrado una aseguradora que hubiese comprado esa cartera para minimizar ese riesgo, ¿no? Con relación a la puesta en circulación del estudio, ¿no? Claro, el sindicato no se le tiene que pedir permiso, pero ustedes han hecho alguna vía de avenencia con el sindicato. O sea, si se lo presentaron también de manera formal al sindicato y si se lo presentaron también de manera formal al INAVIMA. Claro. Para que ellos vieran los datos y la fuente y lo pudieran analizar. Claro, ustedes pueden ver cuando entren a la página de Educa y descarguen el documento, allí está, primero que todos los datos que el estudio maneja son datos oficiales del Ministerio de Educación, del INAVIMA, de la ONE o del Banco Central. Aquí no hay datos inventados de Educa. Y el segundo punto es que para cada estudio que Educa siempre publica, previamente hacemos lo que se llama el ateneo al documento, es decir, reunimos en una mesa a todos los expertos en el área. El INAVIMA, el ministerio estuvo, a la ADP se la invitó, lamentablemente no participó, como se la invitó también a la puesta en circulación y se le dio lugar a la ADP en el panel de discusión. Y no participó. No participó. Yo le digo, yo exhorto a la ADP a que vean Educa un socio. Yo sé que Educa es una organización que pertenece al sector privado, pero el presidente nuestro, Samuel Conde, no se cansa de repetir que debemos pensar en lo que nos une y no en lo que nos separa. Y la educación no puede ser un espacio, y que me perdone mi querida amiga Xiomara, un espacio para hacer sonar tambores de guerra, como ella ha dicho en un comunicado, o al menos eso es lo que circuló en redes. Yo no creo que haya sido la que suscribió eso, pero la educación nunca puede hablar en términos de guerra, de tambores de guerra, o de violencia, o de conflicto. Aquí están detrás, primero los maestros, a los que hay que asegurarle
una buena vida mientras trabajan y una mejor vida cuando se retiran. Y en segundo término a los estudiantes, que son los verdaderos sujetos del proceso de aprendizaje y a quienes nos tenemos que deber en todo lo que hagamos. Bien, vamos a nuestra última pausa con el permiso de Caraballo, y cuando regresemos entonces que pregunten los amigos televidentes, así que adelante, señor director. Mire. Gracias, amigos y amigas televidentes, por continuar ahí con el espacio de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa, Hablan los Educadores. Con esta pregunta de mi parte yo voy a terminar, no porque no tenga más, sino para dejar que los amigos míos, los amigos televidentes pregunten. Dígame de dónde ha sacado Educa, la fuente de esos datos, de dónde viene. Bueno, como todos los datos que Educa maneja en sus investigaciones son datos oficiales. En este caso han sido provistos por el INAVIMA, el Ministerio de Educación, el Banco Central, la ONE, y además, como les contaba, nosotros estructuramos ateneos de discusión para validar los borradores, para saber si estamos leyendo bien, para ver si hay que interpretar los datos de otra manera. Y ahí participó un selecto grupo de destacados funcionarios públicos, como el director del Fondo para el Fomento de Investigaciones Económicas y Sociales, del MEPID, el doctor Lucas Vince, el viceministro de Educación Víctor Sánchez, Yuri Rodríguez, que usted mencionaba hoy, el querido director ejecutivo del INAVIMA, que debemos agradecer, y aprovecho para agradecer públicamente la buena disposición del INAVIMA, porque los datos el INAVIMA los entregó completitos. Sin el apoyo del INAVIMA, sin entregar la información, este estudio no se podría haber hecho. El director del presupuesto, David Lapé, del Ministerio, un grupo importante de técnicos del INAVIMA, como Eddie Rosado, Miguel Pérez, Betsy Ureña, Giraldis Velázquez, que participó en el panel el otro día, la gente del Observatorio de Políticas Sociales de la Vicepresidencia, Jason de Rosario, Jean David de Jesús, Carlos Ramos de INTEC. El estudio estuvo a cargo de investigadores como Adagel Grullón, Camila Olivera, Catherine Ramírez, Natalie de la Cruz, Manuel Méndez. Estuvo coordinado por mí, que tengo el rol de dirección ejecutiva de Educa, la empresa Novaster, que hizo el cálculo actuarial. Es decir, hay un grupo, es un estudio serio, no es un estudio a la ligera, no es una opinión. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, su pregunta. Turbila, estoy escuchando mal. Mira, a ver, busca señal. Sí. Dígame a ver. Mi preocupación es porque mi preocupación está en por qué Educa no se había interesado anteriormente de haber hecho un estudio tanto cualitativo como cuantitativo de los docentes que ya han estado pensionados y que están devengando un salario muy mínimo paupérrimamente. Entonces veo que para ya estos años venideros que se está Educa. Muy bien, Turbi. Gracias, Turbi. Gracias, Turbi. Entendimos su pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Bien, díganos su pregunta. Mire, yo le voy a hacer una pregunta al señor que usted está entrevistando ahí. Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa. Dígame a ver. Sí, pero él no sabe cuándo un maestro se va a morir, porque casi todos los maestros son hipertensos y son amnéticos. No, bueno, muy bien. Darwin, dice ella que porque antes Educa no había hecho un estudio por Sí. salarios que tan deprimidos que tienen algunos maestros jubilados y pensionados, y el amigo dice que No, imagínese, si yo tuviera eso, tendría una bola de cristal. No, por supuesto que no. Para eso es el cálculo actuarial, para hablarle al amigo de que eso trabaja con probabilidades de sobrevivencia. Por supuesto que no son todos, pero hay una esperanza de vida promedio para la población. Claro. ¿Cuál es el promedio de vida que tienen los...? En este momento las maestras son 78 años. Las mujeres dominicanas, hablemoslo así. 78. Las maestras nosotros estimamos que con la mejora de las condiciones de vida, afortunadamente, van a ser un grupo más privilegiado y van a aumentar
cercano a los 80 y 82 años en los años por venir. Y los ¿Y hombres. los hombres? Un poquito menos, ¿no? Usted sabe que nosotros cogemos mucha lucha. Qué pena. Buenas noches. Buenas noches. Sí, su pregunta. Con relación a la evaluación, los que están completos, que no han recibido nada. Muy bien, hoy no estamos en evaluación, hoy tenemos a Darwin Caraballo, que estamos hablando del estudio que ha presentado Educa sobre la sostenibilidad del INAVIMA. De evaluación de desempeño vamos a hablar los otros días. Buenas noches. Buenas noches. Le escucho su Hablo de pregunta. la maestra que estuvo presente en la presentación del estudio. Sí. Y en la exposición de él se entiende como que Yuri estuvo de acuerdo. Yuri y el gerente financiero en ningún momento estuvieron de acuerdo. Muy bien. Al contrario. Ahí está. Demostraron que ese estudio Mariana, estaba malo, porque se basaba en datos falsos. Muy bien. Puede que Está bien. pero Es no, pregunta, vamos a- no es exposición. No, pero vamos... Él ya dice que Yuri No estaba respeta- presente, claro. pero que no era que tú de acuerdo. Además que ella dice que esos son datos falsos. Bueno, yo lo que le digo a nuestra querida televidente que el estudio está disponible y ella lo puede consultar y ahí va a ver la fuente, que son datos del INAVIMA, del Banco Central. Pero cuando ella dice, de la Yuri, cuando presentaron los datos, ¿qué dijo? ¿Que estaba de acuerdo o que no No, estaba? mire, por supuesto, allí hubo varias intervenciones. Hubo una intervención... Un momento, espérate, Beregüete. Hubo una intervención del director jurídico del INAVIMA, que fue quien de alguna manera validó este tema de la normativa y de las inversiones. Yuri estuvo de acuerdo que si no se toman ciertas medidas puede haber un riesgo en el largo plazo. Él eso está de acuerdo. El director de presupuesto, que fue David Lapé, que también participó, cuestionó algunos de los supuestos. Él dijo que tal vez los supuestos debieran ser revisados, analizados a la luz de análisis de sensibilidad. Bueno, eso se discute en la mesa de trabajo que usted mismo Pero ha eso es lo planteado. que nosotros estamos proponiendo. Sí, así es. Exacto. Buenas noches, Henry. Buenas noches, Sí. Julio. Buenas Sí. noches también para Darwin Caraballo. Sí, Henry Beregüete, que es miembro de este programa. Diga, Henry. Entre los planes que tiene Educa para educación, para este año escolar 2019-2020, ¿cuáles son? ¿Cuál es el enfoque que tienen ellos para educación ahora? Muy bien. Dice Henry, ¿cuál es el enfoque? Bueno, pero respecto a este tema, el objetivo que tenemos es poder instalar una mesa de discusión. Muy bien, una mesa de discusión para discutir esos datos que están ahí. Pero Yo lo que respecto le a este solicito, tema. sí, yo lo que le solicito a la Asociación Dominicana de Profesores, a INAVIMA, a Educación, ¿verdad? Porque hay que acudir a las mesas de trabajo para discutir cualquier trabajo que se Vamos a presente, cruzar vamos a datos. cruzar datos. Y vamos a trabajar juntos. Y vamos a trabajar juntos. Claro. Si el que tenga razón, entonces, bueno, si el estudio no es correcto, entonces lo más seguro será revisado y presentado de nuevo. Yo creo que... Es una preocupación a largo Sí, plazo. Claro. Claro. Y preocuparse a largo plazo es un asunto de visión, porque no solamente podemos trabajar para el día de hoy sin pensar en el día de mañana. Darwin, tenemos problemas, las líneas están llenas, las llamadas fueron poco, porque El tiempo nosotros como que se nos hace- Ya no cogemos se nos el acabó el tiempo. Se nos acabó. Habrá que volver entonces. Así mismo, así que gracias por su No, gracias a participación. usted y gracias a los televidentes. Y el mensaje es, Educa está trabajando por la calidad de la educación dominicana y para proteger también al magisterio. No nos vean como un enemigo. A mí me duele mucho, en Educa nos duele cuando trabajamos con la mejor voluntad de aportar un dato, de aportar información para que el sistema mejore y sin leer los documentos se entienda que hay intenciones ocultas. Educa no tiene intenciones Así ocultas. es. Gracias, Darwin. Gracias, Caminero. Bueno. Y a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por su sintonía. Mañana estaremos de nuevo con ustedes y su programa Hablan los Educadores. Amigos, no mueva su canal porque ahora viene Diálogo Social con Milagros Pichardo. Pasen buenas noches. Bueno, muy bien. A mí